puesto a pensar por qué muchas personas comienzan a reflexionar y a ser más conscientes de la muerte, no cuando están en la etapa final de sus vidas, sino cuando están atravesando la etapa de la adultez media? Bueno, pues según la psicóloga Diane Papalia, esta etapa es donde más nos acercamos a reflexionar acerca del paso del tiempo, los cambios físicos y la posibilidad real de perder a seres queridos. Y aunque al hablar de la muerte sigue siendo un tema bastante incómodo dentro de la sociedad, es necesario, ya que con esto nos ayuda a tener una mayor estabilidad emocional, a una fortaleza entre nuestros vínculos sociales y también a tener conciencia de la vida misma. El día de hoy vamos a hablar en el podcast acerca de un tema que es muy humano, muy profundo y sobre todo que es muy importante, la anticipación del duelo y cómo la conciencia de nuestra propia finitud impacta psicológicamente de una manera muy significativa en la salud de las personas de la adultez media. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Tamara. Y yo soy Dalia. Nosotras somos estudiantes de Psicología Clínica de la PUC Ambato. Y hoy vamos a abordar en Locura con Cordura un tema muy importante, el duelo antes de la ausencia, reflexiones acerca de la muerte y las emociones, sobre todo en la etapa de la adultez media, según Diane Papalia. A lo largo de este podcast vamos a hablar sobre la anticipación del duelo, las emociones que aparecen en este proceso y también las reacciones psicológicas que tienen las personas cuando se dan cuenta de la posibilidad de una pérdida. Ahora, vamos a entender primero que nada a qué nos referimos cuando decimos duelo anticipado. Bueno, pues este concepto viene de un psiquiatra llamado Eric Lindemann en 1944, quien lo describe como las reacciones emocionales que tienen las personas antes de sufrir una pérdida significativa. Es decir, el duelo no empieza cuando ya se presenta una pérdida, sino puede iniciar mucho antes, ya sea cuando se diagnostica una enfermedad terminal o cuando se den cuenta del envejecimiento tanto personal o como de las personas que nos rodean. Y aquí es cuando interviene algo muy importante, la adultez media, que según Papalia, esta etapa comprende entre los 40 a los 65 años de edad, y esta está llena de pérdidas tanto simbólicas como reales, como por ejemplo, la muerte o la enfermedad de nuestros padres, la independencia de nuestros hijos, los cambios físicos relacionados al envejecimiento, problemas de pareja, preocupaciones económicas, también cambios en la vida laboral y también sobre todo las crisis existenciales relacionadas con los propósitos y el sentido de sus vidas. Papali también nos menciona que en esta etapa de la vida los adultos ya no ven a la muerte como algo lejano y abstracto, sino que se dan cuenta de que esto es algo cercano y que por lo tanto empiezan a sentir distintas emociones o síntomas que ya hablaremos más a profundidad a continuación, pero los principales es la ansiedad, el miedo, la tristeza, la depresión, el miedo, y además de ello también empiezan a tener pensamientos reflexivos sobre el crecimiento personal. De hecho, el psicólogo Ernest Becker, en su libro sobre la negación de la muerte, afirma que gran parte del comportamiento humano está guiado por el miedo inconsciente a morir. Y esto está relacionado con una teoría bastante conocida dentro de la psicología que es llamada la teoría del manejo del terror. En esta, las personas son conscientes de su mortalidad y por lo tanto empiezan a tener una ansiedad existencial. Y aquí es cuando empiezan a plantearse preguntas hacia sí mismos como es: ¿qué legado voy a dejar? ¿He vivido realmente lo que quería? ¿Estoy satisfecho con mi vida? Estas y más preguntas empiezan a aparecer en esta etapa. Y esto ayuda también a disminuir un poco la ansiedad existencial y también ayudar a buscar el sentido de la vida. Ahora, cambiando el foco del podcast hacia algo más estadístico, tenemos que datos de la Organización Mundial de la Salud nos comentan que cada año fallece 56 millones de personas en el mundo, lo que quiere decir que muchos millones más de personas familiares de esas van a sufrir este proceso del duelo por una pérdida y por lo tanto van a afectar a su salud mental. En el caso de Ecuador, de acuerdo a los datos registrados en el Instituto Nacional de Estadística y Censos del INEC, se registraron alrededor de 89.547 defunciones en todo el país en el año 2024. Esto quiere decir que miles de familias
estuvieron en un proceso de duelo y pérdida y por lo tanto tuvieron afectaciones tanto psicológicas y también conductuales y emocionales. Y entre otras estadísticas, igualmente del INEC, nos comentan que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el país, en nuestro país, Ecuador. Y esta es una realidad muy dura para muchas familias ecuatorianas, ya que muchas de estas tienen que atravesar procesos de pérdida, adaptaciones emocionales y reconstruir sus proyectos de vida. Además, investigaciones realizadas por la APA han demostrado que los síntomas que se presentan en un duelo anticipado son similares a los síntomas que se presentan en un duelo posterior a la pérdida. Es decir, se presenta ansiedad, depresión, tristeza y también se empieza a tener alteraciones del sueño, fatiga emocional y depresión. Un dato interesante que arrojan varios estudios es que aquellas personas que logran hablar acerca de la muerte abiertamente logran tener una preparación emocional mucho más adecuada y por lo tanto tienen menor nivel de estrés traumático después de la pérdida. Y esto es importante porque culturalmente hablar de estos temas es un tabú y es algo visto como algo negativo y por lo tanto es algo incómodo, cuando en realidad no debería ser así, porque estos temas son universales y que en algún momento todas las personas vamos a pasar por este proceso. De hecho, existe un experimento muy interesante acerca de la conciencia de la muerte, realizado por investigadores de la Terror Management Theory, quienes acogieron a un grupo de personas y las dividieron en dos. A un grupo les pedían que escribieran acerca de temas relacionados a la muerte, mientras que a otro acerca de temas neutrales. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, pues encontraron que este grupo de personas que escribían acerca de la muerte tendían a aferrarse mucho más acerca de sus creencias, de sus relaciones sociales y de sus valores personales. Esto quiere decir que pensar acerca de la muerte aumenta nuestra necesidad de encontrar sentido, pertenencia y estabilidad emocional. Y no solo pensarlo, sino hacer algo para obtenerlo. Y aunque esto suene fuerte, es algo bastante común, que cuando las personas recordamos que la vida tiene un límite, en ese momento es cuando empezamos a valorar la vida, las amistades e incluso la familia. Ahora, preguntémonos, ¿qué emociones aparecen en el duelo anticipado? Bueno, pues las más frecuentes son el miedo, la ansiedad, la tristeza, la culpa, la impotencia y el enojo. Además, aquí aparece algo conocido como ambivalencia emocional, es decir, que aquí se presentan dos emociones totalmente contradictorias en el mismo tiempo. Un ejemplo de esto es cuando una persona se siente triste ante la posible pérdida de un ser querido, pero a la vez tiene un agotamiento físico y mental debido a que esta persona es del cuidador. Por lo tanto, aquí se presenta una ambivalencia emocional. Algo importante a entender es que todas las emociones son válidas. No hay una forma correcta de vivir el duelo. Ahora bien, ¿cómo afrontamos este proceso? Existen varias estrategias, pero la más conocida es el acompañamiento terapéutico, ya que en la terapia las personas pueden expresar sus emociones, también trabajan el miedo a la muerte y desarrollan recursos emocionales para afrontar la pérdida. Otro aspecto muy importante es el apoyo social que reciben las personas. A esto nos referimos. Familia, amigos, grupos de apoyo y las comunidades en sí. Por eso, otra estrategia muy importante es la comunicación emocional. Muchas personas que atraviesan por estas situaciones tan duras tienden a hacerse los fuertes, sin saber que lo que realmente les ayuda es hablar acerca de este miedo y esta tristeza que están sintiendo, porque esto les va a generar un alivio psicológico y emocional para este proceso tan duro que están viviendo. Otra estrategia útil es la planificación anticipada y la preparación para la pérdida. En este momento es cuando las personas hablan con sus familiares acerca de los cuidados futuros, aunque este tema es algo difícil de hablar, es importante, ya que con esto se ayuda a tener un sentimiento más de control, tanto para la persona afectada y también para sus familias. Además de ello, ayuda a tener una comunicación más abierta con el núcleo familiar.
Otra cosa muy importante es mantener los hábitos saludables. Esto puede contribuir de manera positiva al bienestar emocional durante el duelo anticipado. Con esto nos referimos a que las personas tienen que mantener una actividad física regular, a rutinas de sueño adecuadas, a una alimentación saludable y equilibrada, y asimismo a darse tiempo de realizar actividades ya sean significativas o placenteras para las personas. Todo esto con el fin de reducir los niveles de ansiedad y estrés y aumentar y fortalecer nuestras capacidades de afrontamiento para estas emociones negativas y tan fuertes por las que atravesamos en estas situaciones. Además de eso, algunos estudios han demostrado que las prácticas como la espiritualidad, la meditación, el mindfulness ayuda un poco a reducir estos síntomas y emociones que se han presentado y también la ansiedad existencial. Algo muy interesante e importante de entender es que tener conciencia de nuestra finitud, es decir, ser conscientes de que tenemos un final en nuestra vida, no somos seres infinitos, nos ayuda mucho al crecimiento personal. Esto quiere decir que algunas personas que ya han pasado por un proceso de duelo o pérdida, ellos han desarrollado una mayor apreciación de la vida, también han fortalecido sus relaciones y también redefinen sus prioridades. Creo que algo muy importante a tener en cuenta también es que hablar acerca de la muerte y del duelo no significa que estamos perdiendo la esperanza o rindiéndonos a la vida. Exacto. Al hablar de la muerte también hablamos de la vida, de lo que queremos, de los vínculos y de cómo queremos vivir el tiempo que nos queda. Y tal vez esta sea la razón por la que esta etapa de la adultez media es tan significativa para las personas, porque las obliga a confrontar aquellas preguntas existenciales que en el pasado podíamos evitar. Por esa confrontación también ayuda a un crecimiento emocional, también una autenticidad y una conciencia de uno mismo y de la vida. Con todo esto, podemos concluir, bueno, vamos a ir concluyendo diciendo que el duelo anticipado y la finitud humana son experiencias profundamente emocionales y parte de la naturaleza como seres vivos y seres humanos. Como hemos visto, en la adultez media las personas son más conscientes de la finitud, de también del envejecimiento de uno mismo y de las personas. Aquí, como se mencionó, tienen distintas síntomas y emociones, el cual puede afectar, pero también puede ayudar a tener un crecimiento personal y también ayuda a valorar más lo que tenemos y a disfrutar de todo ello. Y comprender todos estos procesos también nos ayudan a generar y a desarrollar la empatía. Esto nos puede ayudar no solo para nosotros mismos y para nuestros familiares cercanos, sino para tener empatía con todas las personas que están atravesando por estos procesos tan duros y tan difíciles que son para nuestro sistema emocional. Y asimismo también nos ayuda a reconocer la importancia que tiene el acompañamiento emocional y psicológico. También creemos que es fundamental promover espacios donde se puedan hablar abiertamente de distintos temas como es el de la muerte, ya que esto ayuda a tener más conciencia de las propias emociones, a entender que es un proceso natural de la vida y también con esto ayuda a conocer la finitud y también ayuda a vivir con más conciencia entre la sociedad. Esperamos que este episodio les haya ayudado a reflexionar acerca del duelo anticipado y la finitud humana, como parte importante de la salud mental. Les invitamos a que sigan viendo capítulos de Locura con Cordura y nos veremos hasta la próxima.